La historia comenzó con Leon de pie ante un orbe brillante, apostándolo todo a un solo deseo. Chelsea, la asesina, le preguntó por qué no podía aceptar sus límites y rendirse. El soldado lo corrigió diciendo que había sido un miembro indispensable de su antiguo grupo y que muchos aventureros en la ciudad lo tenían en alta estima. Liam pareció sorprendido admitiendo que rara vez visitaba el gremio y nunca había sabido lo que otros pensaban de él. El soldado comentó que era inusual que un aventurero no fuera allí a menudo. Liam respondió que le habían ordenado no hacerlo. Perdido en sus pensamientos, se preguntó qué había elegido, qué deseaba hacer y qué debería haber hecho. Nunca se había tomado el tiempo para pensar en ello y se llamó a sí mismo tonto. El maestro del gremio le dijo a Lin que se había vuelto más fuerte y que no todo en la vida era miserable. Dijo que esto marcaría el nuevo comienzo de Lin. Esa noche, después de cenar, se detuvieron frente a un lugar llamado Escalera al Cielo. El maestro del gremio sugirió que se refrescaran allí diciendo que a partir de mañana, Lian daría su primer paso como un nuevo aventurero. Dentro, una mujer saludó a Lian nerviosamente y le pidió que esperara. Él se sentó aún sin estar seguro de qué tipo de establecimiento era. Poco después entró otra mujer, se disculpó por la demora y se presentó como Ambria, su compañera. Leon entonces le preguntó a Wolf con ansiedad sobre el manejo del equipaje y el apoyo de recuperación, recordándole que no mucha gente podía encargarse de ambas cosas a la vez. Se acercó un poco más, esperando que él lo disfrutara. Leon parpadeó confundido y preguntó si de verdad era una tienda de masajes. Ella confirmó que lo era y explicó que su función era relajar los músculos tensos. Leon se sonrojó sorprendido e intentó responder. Cuando ella le preguntó su nombre, le dijo que era Leon. Emilia sonrió amablemente llamándolo Lean-kun y diciendo que era un nombre bonito. Bromeó suavemente diciendo que su cara se había puesto de un rojo intenso. Acercándose, le susurró que dejarían la parte más difícil para el final y que primero lo relajaría. Antes de que pudiera reaccionar, ella comenzó suavemente su trabajo aliviando la rigidez de su cuerpo con manos expertas y mesuradas. Lian retrocedió de repente y preguntó si esa no era una tienda de masajes normal. Emilia respondió que era una especial y luego le preguntó si era su primera vez en un lugar así. Lian asintió respondiendo en voz baja que sí. Emilia parpadeó sorprendida y se preguntó en voz alta si también había sido su primer amor. Lian dudó y respondió con torpeza que sí. Avergonzada, se disculpó en voz baja, asumiendo que él podría haber preferido un entorno más familiar y cómodo para su primera visita. También mencionó que su habilidad con la espada y su magia estaban a un nivel decente. Wolf respondió que todo eso ya estaba arreglado y que habían encontrado a otra persona para que se hiciera cargo. Lian le dijo que no le disgustaba en absoluto. Al oír eso, ella sonrió tímidamente y le dijo que simplemente se lo dejara todo a ella. Más tarde, una vez que la sesión terminó y Leon finalmente se había relajado por primera vez en mucho tiempo, una alerta apareció de repente ante él. Indicaba que todas las condiciones se habían cumplido y que el tiempo de sabio había comenzado. La fuerza física de Leon, su resistencia mental y muchas de sus habilidades habían cambiado drásticamente después de eso, dejándolo incluso a él mismo desconcertado. Amelia, al presenciar este crecimiento repentino, se sintió feliz con él de nuevo y comenzó a amarlo apasionadamente, tal como lo había hecho una vez. Mediante el uso de la recuperación de salud y la amplificación sensorial, Lian terminó sorprendiéndola por completo. En un momento dado, Amelia se preguntó qué era él siquiera, explicando indirectamente que su fatiga había desaparecido de golpe y su sensibilidad se había intensificado durante el tiempo que pasaron juntos. Esto, por supuesto, fue porque Lin había usado su magia en ella. Recordó haber oído rumores sobre el uso de la magia como ayuda para el amor, aunque siempre había creído que la magia de combate solo funcionaba dentro de la torre. Recordó que al parecer algunos aventureros ya lo habían hecho allí antes, lo que hacía que el rumor pareciera menos irreal. Poco después, Rebecca presentó a su nueva miembro Noel y le pidió que saludara al compañero que estaba a punto de irse. También sabía que normalmente la habilidad de un lanzador basada en las habilidades adquiridas y los niveles de clase de combate disminuían gravemente fuera de la torre, y que ni la magia blanca ni la negra podían usarse más allá de sus muros. Por eso Lin se preguntaba en silencio si este podría ser realmente el poder de un sabio. Amelia, sin embargo, expresó que parecía que ella no estaba cualificada en absoluto como profesional, a pesar de que su trabajo era entretener a los clientes. Admitió que la había llevado al borde del agotamiento. Leon se puso nervioso e insistió en que no era así. Añadió que ella había sentido el amor con la misma intensidad y preguntó indirectamente si no era mejor cuando se trataba de amor que ambas partes se sintieran bien.
Al oír esto, Amelia se sonrojó y comentó que estaba sorprendida de que un chico que hasta hace poco parecía un idiota pudiera decir algo así. Leon se disculpó y admitió casi con timidez que todavía era solo un chiquillo. Amelia respondió en tono juguetón, diciendo que en realidad lo estaba elogiando. Y en ese preciso instante el momento de lucidez de Leon llegó a su fin. Cuando Leon se preparaba para irse, Amelia le preguntó en voz baja si se dirigía a explorar la torre. Cuando ella lo saludó, Leon pensó para sí mismo que quizás una despedida habría sido más apropiada. Lan asintió con aire confiado y mencionó que su resistencia se había recuperado por completo después de descansar hasta el mediodía. Ella entonces le pidió que volviera otra vez diciéndole que lo estaría esperando. Mientras se acercaba al gremio, sus pensamientos volvieron a lo que un soldado había dicho el día anterior, que se haría famoso a partir de mañana. Se preguntó en voz baja si algo así podría suceder de verdad. Cuando entró una fuerte voz femenina, resonó de repente por todo el gremio exigiendo saber por qué Espada Colmillo de Lobo no estaba allí. Una de las chicas entre la multitud reunida le dijo a la que gritaba que si quería hablar de ese tema, podía preguntar directamente a los miembros de Espada Colmillo de Lobo. Cuando la chica preguntó dónde estaban, la otra señaló directamente a Lin, que estaba en la entrada. Le preguntó si era miembro de Espada Colmillo de Lobo. Leon respondió que sí, o para ser más exactos que había sido un exmiembro. Antes de que la conversación pudiera continuar, otra chica de la multitud interrumpió diciendo que había olvidado que lo habían echado refiriéndose a él como el Mago Rojo. Noel se presentó como sacerdotisa. Tras el saludo inicial, Noel le preguntó a Leon si él era el Mago Rojo fracasado de la Espada del Colmillo de Lobo. La chica que gritaba susurró entonces que sí recordaba haber oído un rumor así. Al parecer, Espada Colmillo de Lobo tenía un mago rojo bueno para nada. La otra chica incluso se rió declarando que Leon era ese mago rojo perdedor, y sugirió que le preguntaran si solo había sido un miembro temporal de su grupo hasta ayer. La chica que gritaba suspiró comentando que un perdedor no sería de ayuda. La chica de la multitud la invitó entonces a unirse a su grupo Miríada de Flores Deslumbrantes. Ella se negó de inmediato afirmando que el grupo elegido por alguien destinado a convertirse en una heroína tenía que ser igualmente excepcional y que un grupo de rango C estaba por debajo de ella. La chica insistió alegando que su grupo era el de más alto rango entre los presentes en ese momento. La chica que gritaba respondió bruscamente que Espada Colmillo de Lobo era de rango B. La chica solo se rió y dijo que antes que nada todavía necesitaban guardias adecuados y luego preguntó si la chica que gritaba quería acompañarlos. Uno de los hombres cercanos le dijo en voz baja a Leon que no prestara atención a su intercambio. Leon se dirigió al mostrador de recepción. Miriam lo miró y bromeó diciendo que parecía que se había divertido la noche anterior. Él se quedó desconcertado por sus palabras. Ella continuó preguntando si era cierto que había alcanzado el límite tanto de su clase de combate como de sus oficios generales. Leon sospechó de inmediato que el maestro del gremio debía haberle contado detalles innecesarios, y se sonrojó mientras preguntaba quién había sido esa chica. Miriam le explicó que era Lidia, la hija del señor feudal. Lin sintió una chispa de reconocimiento al recordar el nombre de Lidia, la princesa caballero, alguien de quien había oído hablar a menudo en rumores. Miriam continuó diciendo que a Lidia le habían dicho que podría unirse a Espada Colmillo de Lobo una vez que alcanzara el nivel 30. Como lo había logrado durante la expedición de ayer, probablemente se uniría a ellos hoy. Luego le preguntó a Leon si quería ir a explorar. Lin respondió que sí, añadiendo que le gustaría usar la sala de bendiciones antes de salir. Miriam le preguntó si no la había revisado ayer. Leon respondió que hoy podría ser diferente a ayer. La voz de una chica sonó de repente desde atrás, acusándolo de darse aires solo por haber perdido su dignidad llamándolo un novato. Leon exhaló con cansancio pensando que esas palabras muy probablemente iban dirigidas a él. Más tarde, cuando Leon se encontró con el maestro del gremio bromeó ligeramente diciendo que parecía que Leon se había divertido hasta la mañana. Leon admitió avergonzado que estaba a nivel 20 como portador. Leon le pidió de inmediato que no le dijera cosas innecesarias a Miriam, ya que su mirada ya se sentía lo suficientemente afilada como para atravesarlo. El maestro del gremio se rió suavemente y se disculpó para luego preguntar casualmente qué tal había estado. Leon respondió con una sonrisa incómoda, admitiendo indirectamente que había sido increíble. El maestro del gremio asintió con satisfacción y comentó que Leon ahora parecía un hombre de verdad. Lin dudó y preguntó si eso podría ser cierto, añadiendo que probablemente era gracias a Amelia. El maestro del gremio le explicó que algo dentro de Leon finalmente había despertado y le aconsejó que tuviera más confianza en sí mismo. Dentro de la sala de bendiciones apareció un mensaje ante Leon que decía que no se podía realizar un cambio de clase porque no se cumplían las condiciones.
El maestro del gremio comentó que simplemente perder su dignidad no era suficiente para cumplir los requisitos. Sin embargo, seguía siendo una buena noticia que León recibiría al menos 100.000 si lo informaba al cuartel general. Como era una clase desconocida, solo la información detallada le haría ganar un pago. Leon dudó antes de preguntar si el maestro del gremio había oído algo de Amelia sobre lo que había ocurrido ayer. Noel sonrió con torpeza y le dijo que alcanzar el límite de los niveles básicos de oficios generales no era algo de lo que enorgullecerse como aventurero. El maestro del gremio respondió con calma que Amelia nunca revelaría la información de un cliente y que las chicas de allí eran verdaderas profesionales. León pensó en silencio que era mejor guardárselo del modo sabio para sí mismo, pues no estaba seguro del tipo de problemas que podría acarrear. El maestro del gremio sonrió de nuevo y le dijo a León que volviera después de deshacerse de su dignidad. León se inmutó ligeramente y respondió que no tenía compañera. El maestro del gremio añadió despreocupadamente que Miriam probablemente serviría. León entró en pánico y le rogó que no bromeara con él de esa manera. Cambiando de tema, el maestro del gremio le preguntó si pensaba explorar ahora. León asintió y dijo que ya se iba. El maestro del gremio le advirtió entonces que los miembros de la espada del colmillo de lobo, los que normalmente operaban en los pisos superiores, ya no estaban, por lo que León debía tener cuidado. León preguntó si no había pasado solo un día sin ellos. El maestro del gremio dijo que simplemente estaba siendo precavido, que aunque fuera raro, se sentía intranquilo por haberles confiado demasiado y le aconsejó a León que lo tuviera en cuenta. Más tarde, en la recepción del gremio, Miriam saludó a León con su habitual sonrisa amable y le preguntó qué necesitaba para la expedición. León respondió en una defensa frustrada que el almacenamiento era útil. León se quedó en silencio por un momento. Miriam lo notó al instante y le preguntó qué pasaba. León respondió rápidamente que no era nada. Miriam continuó explicándole que ya debía saber que los informes deben presentarse con antelación. Mientras tanto, los pensamientos de León divagaban. Se encontró distraído por los extraños comentarios que el maestro del gremio había hecho antes. Al mirar a Miriam pensó que en realidad era bastante guapa. Aunque su pecho era de tamaño promedio, sus curvas en general eran innegablemente encantadoras. Sus pensamientos errantes fueron interrumpidos bruscamente cuando Miriam alzó la voz terminando su explicación sobre cómo evitar que los aventureros quedaran atrapados en el mismo piso. Le preguntó bruscamente si la había estado escuchando. Mientras León informaba que la princesa guerrera Lidia y el grupo de las 1000 flores habían comenzado su expedición desde el piso 31, señaló que eran un grupo rápido, centrado exclusivamente en la velocidad, por lo que no debería haber problemas. Con eso Miriam completó el registro. Miriam le entregó su permiso de expedición con una sonrisa amable, informándole que todo estaba listo y deseándole un buen viaje. Deseó un cambio de clase, pero debido a que no cumplía las condiciones, el proceso falló. Wolf contestó que la bolsa mágica servía para eso, y que por lo tanto no había un lugar para él en la espada del colmillo de lobo. León devolvió el gesto con un pequeño asentimiento y un breve saludo con la mano agradeciéndole antes de salir. Activó el círculo de teletransporte para el viaje rápido al piso 31. Un grupo de monstruos se abalanzó sobre él en el momento en que llegó. León levantó la mano, lanzó una bala de rayo y derrotó rápidamente a los monstruos con el apoyo adicional de su espada. Se dio cuenta de que entrar en la torre con el maestro del gremio antes le había permitido sentir un poder incomparable. León entonces se preguntó sobre el cambio en sí. Después de cambiar su clase a sabio, había adquirido numerosas habilidades. Y aunque la corrección de atributos había desaparecido una vez que terminó el modo sabio, las habilidades en sí habían permanecido. Siguió pensando que no había ni personas ni bestias mágicas en ese piso. Sintiéndose un poco avergonzado, se detuvo un momento e intentó probar si el modo sabio se activaría de nuevo, pero nada cambió. Sus pensamientos volvieron al encuentro del día anterior con Amelia cuando el modo sabio se manifestó por primera vez. El modo sabio se había despertado durante ese momento y sospechaba que su activación podría requerir un detonante específico vinculado a su experiencia previa. Lian cayó de rodillas suplicando una vez más, insistiendo en que podía encargarse de comprar consumibles, mantener el equipo e incluso hacer trabajos de reparto que nunca antes había hecho. Recordó que la amplificación había intensificado múltiples reacciones durante el despertar. De pie solo en el silencioso corredor de la Torre León, intentó atar cabos. Había confirmado antes que el modo sabio podía activarse bajo ciertas condiciones, pero el detonante exacto aún no estaba claro. Intentó recrear las condiciones de aquel momento, pero nada pareció reactivar la habilidad. Sin embargo, a pesar de sus intentos por replicar ese instante, no pasó nada. El fracaso le hizo soltar un suspiro de frustración. Aceptando que el modo sabio no podía reactivarse tan fácilmente,
León soltó otro suspiro silencioso y decidió centrarse en lo que podía lograr en ese momento. Para ello pensó que necesitaba continuar su expedición. Procedió a subir por la torre derrotando monstruos piso tras piso. Después de despejar el piso 35, descorchó una poción y bebió un sorbo pensando que llegar al piso 35 había sido tan agotador como esperaba. Justo en ese momento unos pasos urgentes resonaron por el pasillo. León corrió inmediatamente hacia el sonido y vio a 3 chicas. Les preguntó indirectamente si estaban bien. Chelsea lo miró fijamente y comentó que era un hombre adulto, y aún así se arrastraba de esa manera. Una de ellas, miembro de las 1000 Flores, lo reconoció al instante y le preguntó si él era el mago rojo. Ella suplicó desesperadamente diciendo que sería suficiente incluso si solo las hacía sentir un poco mejor. Solo quería que las curara. León aceptó y lanzó curar y recuperar sobre la chica herida. Al presenciar la magia, la miembro de las 1000 Flores lo miró con incredulidad y preguntó cómo alguien como él podía saber magia de recuperación. León explicó que su nivel de mago blanco también estaba en 20. Las 3 mujeres estaban asombradas y seguían preguntando cómo una sola curación podía restaurar tanto. La misma miembro preguntó por qué alguien clasificado como mago rojo podía realizar una curación de ese nivel. Lian simplemente sonrió y explicó que todas sus ocupaciones básicas habían alcanzado el nivel 20 y que por eso podía usar sus habilidades de forma mucho más efectiva que la mayoría de los magos rojos. Entonces otra chica interrumpió nerviosamente disculpándose. Dijo que sabía que no debería pedir más después de lo que él ya había hecho. Sin embargo, le preguntó si podría compartir un poco de agua con ellas. León abrió su inventario y sacó un barril lleno de agua. Preguntando si no sentía vergüenza, la paciencia de Wolf se agotó. La chica vaciló preguntando si de verdad estaba bien y qué haría él para sí mismo. León le dedicó una sonrisa tranquila y le explicó que todavía le quedaban casi 10 barriles, así que no era un problema. Ella se quedó atónita, y León añadió con el mismo tono tranquilo que su habilidad de almacenamiento también estaba en el nivel 20. Ella le suplicó encarecidamente la ayuda de León. Lin respondió que lo que había hecho hasta ahora era todo lo que podía hacer por el momento. Ella entonces le explicó que la princesa caballero se había quedado atrás para cubrir su huida. Lian frunció el ceño confundido y preguntó indirectamente si su grupo no había estado explorando los pisos del 30 al 39. También cuestionó por qué un grupo de rango C como Myriad Blooming Flowers tendría siquiera que pasarlo mal en ese rango de pisos. Ella respondió que después de llegar al piso 37 y avanzar solo un poco más, había aparecido un monstruo de rango Lord. Lian se quedó atónito. Afirmó que los monstruos de clase Lord solo aparecían en el último piso, el piso 50 de la torre, y que debería haber sido imposible que uno apareciera en el piso 37. Su mente regresó de inmediato a lo que el maestro del gremio le había mencionado antes, que los miembros de Espada Colmillo de Lobo, que normalmente operaban en los pisos superiores, ya no estaban presentes y que debía tener cuidado. Declaró que los suministros se podían pedir fácilmente sin necesitarlo y que no eran tan pobres como para tener que regatear precios. León entonces preguntó qué enemigo de clase Lord había aparecido. Ella respondió que había sido un señor Goblin de vanguardia, liderando toda una horda de generales Goblin. León se preguntó en voz baja si era posible que el señor Goblin hubiera descendido hasta los pisos 30 al 39, añadiendo que no debería haber ninguna razón para que un grupo de rango C como Myriad Blooming Flowers sufriera tanto contra un oponente de clase Lord. Una de las miembros de Myriad Blooming Flowers explicó claramente que apenas habían logrado derrotar al primer grupo. Admitió que encontrarse con un monstruo de clase Lord en la zona entre los pisos 30 y 39 los había pillado completamente por sorpresa. Sus armas se habían roto. Sus reservas de magia estaban casi agotadas, y entonces aparecieron más enemigos de clase Lord uno tras otro. Confesó que no tenía ni idea de por qué esos monstruos estaban apareciendo en el piso 37. Sin otra opción huyeron. Ella le dijo a la princesa caballero que cubriría su retirada y le ordenó que corriera primero. Le preguntó a Rita si de verdad creía que podía detener a toda la horda ella sola, porque si Rita salía de la formación, los miembros indefensos detrás de ella serían atacados de inmediato. Lin insistió de nuevo preguntando por las tareas de reparto, y Wolf gritó enfadado preguntando por qué iba a permitir eso llamándolo imbécil. La princesa argumentó con firmeza que su alabarda le permitía bloquear a un rango más amplio de enemigos, insistiendo en que ella debería ser quien cubriera a Rita en su lugar. Rita dudó, pero finalmente lo aceptó expresando su gratitud. En el piso 36 continuaron luchando mientras huían. Mientras corrían, Rita le gritó a la princesa que girara a la izquierda al final, pensando que si lograban llegar a la zona segura, descender a los pisos inferiores sería más rápido que su ruta actual. Pero la princesa no giró.
En lugar de eso se quedó atrás para luchar. Rita gritó confundida exigiendo saber por qué se había detenido. La princesa le explicó que acabaría con el monstruo de clase Lord y se uniría a Rita después. Le indicó a Rita que regresara y pidiera refuerzos por si acaso. Rita, dudando que la princesa pudiera arreglárselas sola, insistió en que debía quedarse y prestarle su fuerza. La princesa replicó que sin Rita no podrían regresar a salvo al piso 31, y que como mínimo esto aseguraba que no se enfrentarían juntas a una tercera horda. Finalmente Wolf le recordó que lo habían estado cargando durante 2 años enteros, le preguntó si eso no era suficiente, y le ordenó que los dejara en paz de una vez. La princesa declaró con convicción que era la hija de un señor, y que su deber era proteger a los habitantes de la ciudad, así que Rita no debía preocuparse. Rita argumentó que eran aventureras, pero la princesa respondió que los aventureros no eran diferentes de los valiosos habitantes que protegían. Sin tiempo que perder, Rita cargó a una de las miembros más jóvenes y heridas sobre su espalda, y huyó gritando que sin duda volvería con ayuda y rogándole a la princesa que no muriera. Leon se quedó atónito al darse cuenta de que ella había elegido luchar sola contra el señor Goblin. Rita admitió que sonaba patético, pero que si sus suministros y magia no se hubieran agotado, habrían luchado junto a ella en lugar de escapar. En su estado actual solo la habrían retrasado. Le suplicó a Leanne que fuera a salvar a la princesa. Añadió que si Leanne lo deseaba, bloquearían todos los ataques por él, pero él se negó de inmediato. Declaró que iría solo. Luego le preguntó a Rita si podría regresar al piso 31 una vez que se recuperara. Ella le preguntó si ya no parecía una aventurera de rango C, y afirmó que descender del piso 35 al 31 no sería un problema para ella. Rebecca observó en silencio que Leon estaba temblando y se preguntó si estaría llorando. Leon asintió y le entregó una poción de curación dándole instrucciones de que se la bebiera y fuera directamente al gremio. Por si acaso le dijo que llevara una poción de recuperación. Tras beber la poción, la energía de Watcher se recuperó casi al instante. Se preparó para marcharse, pero Lynn la detuvo un momento para lanzarle un potenciador físico y uno de sentidos. Le advirtió que si cambiaba de piso la magia de apoyo, se anularía de inmediato, pero que seguiría activa mientras permaneciera en el piso actual. Ella lo aceptó con gratitud y salió corriendo a buscar refuerzos. Leanne también se dirigió hacia la princesa caballero. Rita lo detuvo brevemente preguntándole si de verdad pensaba ir solo sin el apoyo de ellas. Leanne le recordó que con solo un poco de descanso, ella ya no podría volver a combatir, y le aseguró que traería a la princesa caballero de vuelta sana y salva. Rita dejó todo en sus manos. Leon entró en el piso 36 con el potenciador físico y el de sentidos aún activos. Mientras avanzaba, pensó que con una carrera tan excepcional como la de la princesa caballero, probablemente todavía se las estaría arreglando contra el señor Goblin por ahora. Chelsea, sintiéndose avergonzada al verlo derrumbarse, se dio la vuelta y se fue primero, pero no podía dar por sentado que no aparecería un tercero, así que aceleró el paso. Después de abrirse paso entre los monstruos, se detuvo para tomar otra poción curativa, solo para darse cuenta de que apenas le quedaba una. Llegó a la conclusión de que sería suficiente para ayudar a la princesa caballero a retirarse incluso si ocurría algo inesperado. Pronto llegó al piso donde la princesa caballero estaba luchando contra monstruos de clase Lord. Un enemigo de clase Lord que empuñaba una espada la estaba presionando, y ella estaba visiblemente agotada. Leon desató un ataque de aliento de trueno contra el Goblin. Anunció su llegada a la princesa caballero explicando que había venido a petición de Myriad Blooming Flowers. Lydia se quedó atónita al verlo, pero antes de que pudiera responder, Leanne le lanzó un hechizo de recuperación y le entregó su última poción curativa, instándola a recuperarse de inmediato. El Goblin atacó sin dudarlo y Leanne interceptó el golpe. Al instante reconoció que se trataba de una verdadera criatura de clase Lord. Sus golpes eran secos y pesados. Cuando Noel notó sus lágrimas, se burló de él preguntando si de verdad era un hombre adulto. Decidió que no era necesario contraatacar agresivamente, solo bloquear y contener su embestida. Desató otro aliento de trueno, seguido de una patada rápida, y le preguntó al monstruo qué le parecía una patada frontal de un gladiador. Mientras tanto, ya recuperada la princesa caballero, reconoció los esfuerzos de Leanne. Leanne entonces le transfirió el potenciador de sentidos y el potenciador físico. Ella aceptó el apoyo y le dijo con calma que estaba lista para enfrentarse al señor Goblin, pidiéndole que la cubriera desde atrás. Al final derrotó con éxito al señor Goblin. Lynn comentó que se había esforzado. La princesa caballero observó que Leon había permanecido listo para lanzar magia en cualquier momento, manteniéndose alerta de principio a fin, y le expresó su más sincera gratitud. Se presentó formalmente como Lydia, una aventurera de rango C, confirmando el nombre de Leon y agradeciéndole de nuevo.
Entonces recordó que Leanne había pertenecido a Wolfgang Sword. Lian respondió con una risa nerviosa admitiendo que lo conocían como el problemático mago rojo. Lydia se dio cuenta de que con el pánico de antes había hablado mal de él y se disculpó. Pero Leanne le aseguró que no era necesario. Cuando regresó Wolf, el caballero sagrado y líder del grupo Espada del Colmillo de Lobo, le preguntó cómo le había ido. Pero Lloyd intervino y le dijo que no se riera, que era una falta de respeto. Lian murmuró que solo estaba listado como candidato y que mientras cumpliera los requisitos, antes de que pudieran seguir hablando, les llegó el sonido lejano de unos aullidos. Lydia se preguntó si sería un cobalto. Lian agarró la mano de Lydia y la instó a retirarse de inmediato, interrumpiendo cualquier otra conversación. Ella intentó entenderlo, insistiendo en que aunque fuera un cobalto de clase Lord, igual podrían derrotarlo. Mientras huían, Lydia se giró para mirar hacia atrás y se quedó helada. Lian no necesitó mirar. Reconoció ese aullido al instante. Era una criatura que aparecía muy raramente incluso en los pisos más altos. Un monstruo mitad humano, mitad lobo, un hombre lobo. Empezaron a huir del hombre lobo. En ese momento Lydia señaló que iban por el camino equivocado, mientras que Lynn le dijo con firmeza que confiara en él, afirmando que conocía cada rincón de la torre como la palma de su mano. El hombre lobo se acercaba rápidamente. Estaban a punto de escapar cuando Lydia de repente se giró y bloqueó el ataque del hombre lobo, insistiendo en que ella lo detendría ahí y que Lian debía seguir corriendo. Cuando Leon le preguntó a Lydia qué estaba haciendo el hombre lobo, dirigió su hostilidad hacia él. Lydia entonces le preguntó por qué no estaba huyendo. Antes de que pudiera terminar, Wolf lo interrumpió bruscamente diciendo que subir. Leon respondió que huiría, pero solo junto a ella. Le indicó que en cuanto diera la señal, lo siguiera justo por detrás. Le explicó que cuando llegara al final del pasillo, tenía que girar a la derecha y abrir la puerta para entrar de inmediato. Lydia le preguntó si Lian tenía un plan, y él confirmó que sí, aunque era una jugada arriesgada. Lydia respondió que ya que había llegado tan lejos confiaría en él. Leon entonces lanzó un barril desde su inventario hacia el hombre lobo, seguido inmediatamente por un ataque de rayo, y le gritó a Lydia que corriera. Entonces llegaron a la zona segura. Una vez allí, Lydia preguntó con calma si de verdad esa era la zona segura. Lian explicó que cada piso tenía su propia zona segura y que los monstruos no podían entrar sin importar lo que hicieran. Lydia preguntó con preocupación si el hombre lobo se había ido. Lian respondió que podría detenerse en la puerta, pero que en cuanto reconociera su presencia allí, lo más probable es que estuviera evaluando la situación. Luego se preguntó por qué él había ignorado las escaleras hacia el piso inferior y había elegido esconderse allí. Lian respondió que los miembros de la flor explosiva caótica podrían estar cerca del piso inferior, y Lydia entendió que no quería involucrarlos ni arrastrar a otros al peligro. Todo al límite no tenía sentido, y exigiéndole saber si Lian pretendía continuar hasta haber maximizado cada uno de ellos, se dio cuenta de que no había habido otra opción. Lian se disculpó por haberla arrastrado a esa situación, pero Lydia le aseguró que no era su culpa. Ella le preguntó si quería descansar. Mientras descansaban, Lian sacó uno de sus barriles pensando que Lydia podría tener sed. Al verlo, Lydia se sorprendió y mencionó que él había lanzado un barril antes. Él explicó que todavía tenía muchos espacios vacíos en su inventario y que posiblemente le quedaban 8 barriles. Ambos bebieron de uno de los barriles de agua. Lydia entonces preguntó qué iban a hacer ahora. Lian sugirió que su mejor opción para salir a salvo era esperar refuerzos. Lydia expresó su preocupación de que el grupo de la flor explosiva caótica no pudiera moverse, haciendo que la espera fuera muy larga. Lian la tranquilizó explicándole que ya había curado a la señorita Scout, por lo que ella podría pedir refuerzos y que deberían llegar en mediodía o, en el peor de los casos, para mañana por la mañana. Sin embargo, señaló el problema que tenían ahora: cuánto tiempo permanecería el hombre lobo allí y si finalmente perdería el interés. Wolf le preguntó cuántos oficios generales creía Lynn que existían y le dijo que dejara de esforzarse tanto, que se sentara y aceptara que se iban. Dado su comportamiento, podría dirigirse al piso inferior en busca de otras presas. E incluso si los refuerzos llegaran a tiempo mientras el enemigo permaneciera en ese piso, seguiría siendo un problema. Lydia preguntó a qué se refería. Lian explicó que la espada colmillo de lobo no estaba presente y que el monstruo de afuera era un hombre lobo. Incluso si llegaran los aventureros de refuerzo del gremio, no tendrían ninguna oportunidad contra ese oponente. Añadió que si llegaban las tropas de defensa bajo el mando directo del señor, la cosa sería diferente. Pero Lydia lo interrumpió, afirmando que su hermano no llegaría tan pronto debido a los riesgos y porque no era parte de la responsabilidad de las tropas de defensa. Aclaró que el deber de las tropas de defensa era encargarse de los monstruos que escapaban de la torre.
Los mecanismos de seguridad dentro de la torre se activarían cada vez que los aventureros intentaran pasar al siguiente piso y por convención primero debían trabajar con el gremio. Lydia preguntó si había alguna otra manera. Lian le dijo que de hecho había una. Ella reaccionó con sorpresa y preguntó a qué se refería. Él explicó que había un método, pero que podría suponer una pesada carga para ella. Poco después, una camarera llegó con su comida y se disculpó por la tardanza. Lydia declaró inmediatamente que no le importaría y que no quería sobrevivir a costa del sacrificio de otros. Antes de discutir las tácticas, o más precisamente los detalles tácticos, Lian le preguntó qué pensaba sobre recibir su magia de apoyo. Ella preguntó si se refería a hechizos de apoyo de bajo nivel. Luego añadió que creía que su efectividad se sentía comparable a la magia de nivel medio y que sentía curiosidad por saber por qué él podía lanzar potenciador de sentidos, algo que un mago rojo no podía usar. Lian respondió que era porque todos sus trabajos de nivel bajo ya habían alcanzado el nivel 20. Ella se quedó atónita y preguntó cómo era posible. Él explicó que todo se remontaba a cuando su trabajo de mago rojo alcanzó el nivel 15, pero no pudo encontrar ningún trabajo de nivel medio disponible. Lydia mencionó que había oído rumores y que parecía que esos rumores podían ser ciertos. Lian continuó explicando que después de subir todos los trabajos de nivel bajo relacionados con el mago rojo al nivel 20, el trabajo de sabio había aparecido en su lista de cambio de clase. Lydia se sorprendió al oír la mención de sabio. Él explicó que había realizado el cambio de clase temporalmente sin usar un orbe de Wolf. Le indicó a Lian que se irían de la ciudad y añadió que la comida corría por cuenta de ellos, así que debía comérsela como es debido. Bendición, y que duró medio día antes de que volviera a su estado inicial. Ella susurró para sí misma, señalando que realizar un cambio de clase sin el orbe de bendición y luego volver al estado original era algo de lo que nunca había oído hablar. Lian explicó que cuando usó el orbe de bendición para examinar su estado, este mostró que él no estaba cualificado para el cambio de clase. Sin embargo, ese cambio temporal a sabio le otorgó numerosas habilidades diferentes. Lydia entonces preguntó si eso significaba que esas habilidades habían fortalecido su magia de apoyo. Él lo confirmó y explicó que después de cambiar a sabio, vio que la eficiencia aumentó y la efectividad de la magia también se incrementó moderadamente. A partir de eso concluyó que podría ser capaz de potenciar a Lydia lo suficiente como para derrotar al hombre lobo. Curiosa, Lydia preguntó cuál era la condición para el cambio de clase. Liane dudó y dijo que no deberían hacerlo, insistiendo en que esperar los refuerzos era la opción más práctica. Lydia insistió, pero él respondió que ni siquiera estaba seguro de si el cambio de clase aún se podía realizar y murmuró que no debería habérselo contado todo. Lian se levantó de inmediato y le rogó que esperara, insistiendo en que iría con ellos. Ella gritó que si existía, aunque fuera una posibilidad, lo intentaría. Lian le advirtió que sufriría mucho, incluyendo el tener que enfrentar recuerdos extremadamente incómodos. Lydia respondió que lo soportaría mientras pudiera proteger a los habitantes del pueblo. Lian añadió que los aventureros debían aceptar la posibilidad de morir al entrar en la torre. Lydia, enfadada, insistió de nuevo, afirmando que estaba dispuesta a entregarse por completo para proteger a los habitantes y exigió saber la condición para el cambio de clase. Finalmente, Lian respondió a regañadientes que la condición requerida para realizar el cambio de clase era intimar. Lydia dudó ante la petición de Lian. Él sintió inmediatamente que le había pedido algo imposible. En su mente no había forma de que ella aceptara algo tan íntimo, y la vergüenza era tan abrumadora que deseó que se lo tragara la tierra. Lydia susurró para sí misma que si Leon no hubiera venido en su ayuda habría muerto. Él le había salvado la vida. Aún así se sentía incómoda teniendo que hacer algo así con él dentro de la torre, siendo la primera vez que se veían, pero también reconoció que no quedaba otra opción. Rebecca miró hacia atrás y le expresó su agradecimiento por cómo la había ayudado al principio. Leon esperó en silencio su respuesta. Entonces, sin previo aviso, Lydia se puso en pie y declaró que lo haría. Leon la miró y le preguntó si estaba completamente segura. Ella respondió que estaba bien y que debían terminar rápido para así no tener tiempo de darle más vueltas. Su decisión ya estaba tomada. Leon le preguntó si entendía cómo proceder. Lydia admitió que nunca antes había intimado con nadie y que esta sería su primera vez. Siempre había creído que el amor existía con el propósito de tener hijos, y se preguntaba cómo dos personas que ni siquiera eran amantes podían hacer algo así. Sin embargo, si era necesario para activar el poder del sabio, entonces no se podía evitar. Después de que intimaron, el poder del sabio se activó. Tras activar con éxito la clase de sabio, la primera acción que Leon llevó a cabo fue lanzar purificación. Lydia sintió inmediatamente cómo las extrañas sustancias de su cuerpo desaparecían, sintiéndose aliviada.
Luego lanzó curación y recuperación, y ella lo miró asombrada dándose cuenta de lo poderoso que era realmente el sabio. A continuación, Leon aplicó sobre ella potenciación física y potenciación sensorial. Noel se dirigió a él como senpai, y le recordó que la comida se enfriaría si no comía rápido. Lydia sintió su cuerpo ligero y abrumadoramente fuerte, declarando con confianza que aunque volviera a aparecer un hombre lobo, no le tendría miedo y acabaría con él. Entonces preguntó si había llegado el momento de contraatacar. Leon respondió que en efecto acabarían con ellos, y luego volverían. También le advirtió que una vez que la puerta se cerrara, el efecto del área segura terminaría, y le preguntó si aún así estaría bien. En el momento en que salieron de la zona segura ya había un hombre lobo esperando. Tras ver cómo el golpe de Lydia impactaba directamente, Leon se dio cuenta de que la potenciación física la había hecho mucho más fuerte de lo que había previsto. Durante el enfrentamiento, Leon también notó que ahora como sabio era capaz de resistir los ataques del hombre lobo. Sin embargo, se preguntaba si su propio poder mágico era lo suficientemente fuerte como para lanzar un contraataque en condiciones. Continuaron la batalla. Leon recitó un encantamiento y Lydia asestó su golpe. El hombre lobo cayó y una gran piedra mágica rodó por el suelo. En ese momento, Leon sintió que algo cambiaba. Apareció un mensaje. Subida de nivel. Magia obtenida. Hoja mágica. Habilidad obtenida. Detección de poder mágico. Nivel de sabio aumentado. Lloyd mencionó que si Lian continuaba como aventurero, sus caminos podrían cruzarse de nuevo algún día, y esperaba que cuando eso ocurriera pudieran reír y hablar sin tapujos. Comprendió al instante que hoja mágica y detección de poder mágico no eran habilidades al alcance de los principiantes, lo que significaba que por fin había superado la etapa de novato. Lydia se tomó un momento para disfrutar del suave y esponjoso pelaje del hombre lobo caído, mientras Leon observaba en silencio que la criatura poseía una fuerza defensiva y una resistencia considerables. Pronto se levantó y dijo que no podían quedarse allí mucho tiempo. Leon estuvo de acuerdo añadiendo que debían volver antes de que los demás empezaran a preocuparse. Sin embargo, Lydia pensaba otra cosa. Mencionó que ya que habían llegado tan lejos y eran más fuertes que nunca, simplemente dar la vuelta sería un desperdicio. Añadió que con tantos monstruos de clase Lord por delante podrían derrotar a enemigos fuertes, ganar más experiencia y desviar la atención de los miembros de la caótica flor explosiva. Aclaró que no estaba dando una orden, sino que simplemente deseaba poner a prueba sus propias capacidades de combate. Leon dudó y le recordó el límite de tiempo de la duración del sabio. Entonces ella le preguntó cuánto tiempo le quedaba antes de que se agotara. Leon recordó la vez anterior después de estar con Amelia y calculó que les quedaba 1 hora. Lian admitió con tristeza que había fallado, y Wolf procedió a despedirlo tal y como habían acordado. Lian suplicó diciendo que aceptaría cualquier cosa menos que lo despidieran. Wolf asintió levemente y le dijo a Lian que se cuidara. Lian les agradeció con tristeza por todo hasta ahora. Lydia entonces preguntó hipotéticamente hasta dónde podrían avanzar si tuvieran 6 horas. Leon respondió que si tomaban el camino más corto podrían llegar al piso 45, ya que tenía todo el diseño de la torre claramente en su mente. Su sorpresa era evidente. Leon continuó afirmando que incluso si llegaban a ese punto después no podrían volver. Ella respondió que si las cosas se ponían peligrosas, simplemente podrían realizar el cambio de clase de nuevo como antes. Razonó que el señor era responsable de proteger la torre, y como su hija no era extraño que ella asumiera esa misma responsabilidad. Leon, sin embargo, sugirió que sería más prudente esperar refuerzos de las tropas de defensa. Ella alzó la voz exigiéndole que obedeciera sus órdenes, y como hija del señor declaró que él debía acatar su decisión. Leon cedió y la guió hacia adelante informándole que su próximo destino era el piso 41. Añadió que era probable que allí aparecieran monstruos más fuertes, y que después de derrotar al hombre lobo, ambos habían subido de nivel y adquirido nuevas habilidades. Lydia sonrió mencionando que ella había. Más tarde en el gremio, Miriam se sorprendió al ver a Leanne y comentó que era inusual que viniera directamente al mostrador de recepción. Subido 2 niveles alcanzando el nivel 33, aunque no había recibido nuevas habilidades ni magia. Leon respondió que usaría la detección de poder mágico. Tras activar la habilidad, toda la estructura del piso se hizo visible para él. Lydia le preguntó si pensaba ampliar el rango de detección y si al hacerlo se fortalecería el efecto del potenciador de sentidos. También quiso saber si se lo había aplicado a sí mismo. Al lanzarse el potenciador de sentidos sobre su propio cuerpo, se dio cuenta de que aunque todavía no podía distinguir a los monstruos con claridad, la información que recibía era mucho más precisa de lo que sus ojos le ofrecían normalmente. Lydia se preocupó al notar que temblaba y le preguntó si había superado sus límites.
Entonces en el piso 36 sintió a un general cobalto acechando más adelante. Le indicó a Lydia que fuera a la derecha y luego girara a la izquierda en el callejón sin salida, donde se encontrarían con el enemigo. Lydia le dijo que se lo dejara a ella. Confiada en que podía encargarse sola, atacó y derrotó rápidamente al general cobalto. Leon le preguntó a Lydia cómo se sentía después de recibir su magia de fortalecimiento, y ella respondió que se sentía capaz de luchar incluso más que antes. Le informó que había sido despedido oficialmente del grupo de rango B, Espada del Colmillo de Lobo. Continuaron subiendo hasta llegar al piso 37. Antes de enfrentarse al siguiente grupo de monstruos, Leon volvió a lanzarle el potenciador físico y el potenciador de sentidos. Lydia notó la diferencia de inmediato y se dio cuenta de que como Leon había subido de nivel, el efecto de la magia también parecía haber aumentado. Leon mencionó que esperaba que el efecto disminuyera en los pisos superiores, pero decidió que debían continuar mientras el estado de sabio siguiera activo. Lydia se inquietó y preguntó qué harían cuando el estado de sabio terminara. Leon respondió que si el estado de sabio expiraba, debían regresar explicando que no podía realizar ese ritual por cada piso que avanzaran. Lydia respondió que no le importaba realizar el ritual de cambio de clase de nuevo si era necesario. Leon entonces le preguntó si su objetivo era el piso 41. Ella lo corrigió diciendo que su objetivo era el 45. Leon se dio cuenta de que eso requeriría el ritual 9 veces más. Lydia alzó la voz declarando que debía asegurarse de que la torre permaneciera segura y proteger a la gente. Incluso si tuviera que realizar el ritual 10 o 20 veces o incluso más lo aceptaría. Según las normas del gremio, a cualquiera cuya clase básica estuviera en el nivel 20, se le asignaría un rango D temporal y su límite de piso sería más bajo de lo normal durante ese periodo. Luego preguntó dónde estaba la zona segura y le insistió en que se diera prisa. Leon le dijo con calma que fuera más despacio, explicándole que la duración del estado de sabio aún no había terminado, así que no había necesidad de apresurarse. Lydia se disculpó diciendo que debía haber estado pensando demasiado porque habían ocurrido muchas cosas últimamente. Leon la tranquilizó diciéndole que no pensaba mal de ella por ser tan responsable. Al oír eso, ella estuvo de acuerdo en que debían prepararse una vez más y continuar con su exploración. Después de derrotar a los monstruos de los pisos 38, 39 y 40, finalmente llegaron al 41. Leon afirmó que habían derrotado a todos los monstruos de clase Lord de ese piso. Lydia entonces se dio cuenta de que solo quedaban unos pocos minutos antes de que el estado de sabio desapareciera, y le instó a que fueran a la zona segura. De repente Leon recordó que se suponía que debían detenerse y regresar en ese punto, pero Lydia lo interrumpió y le recordó que habían acordado llegar al piso 45. Él señaló que ella había dicho que no quería realizar el ritual de nuevo, pero ella aclaró que solo quería decir que no era una gran preocupación. Luego preguntó si el estado de sabio siempre duraba solo 1 hora, y sugirió que fueran primero a la zona segura para que una vez que terminara Leon pudiera analizarlo más a fondo allí. Le advirtió que tuviera en cuenta que durante este periodo era fácil perder el rango. Leon preguntó qué pasaría si se acababa a mitad de camino. Ella respondió que en ese caso, él simplemente podría realizar el ritual de cambio de clase de nuevo. Leon aceptó ir primero a la zona segura. También añadió que no era del todo desagradable realizarlo con una chica tan guapa como Lydia, y señaló que podrían llegar a la zona segura en menos de 1 minuto si corrían. Una vez que entraron en la zona segura, Leon le informó a Lydia que la duración del estado de sabio había terminado. Leon explicó que cuando una clase subía de nivel, sus habilidades se fortalecían de forma natural, y que después de un cambio de clase, esas habilidades aún podían usarse hasta cierto punto. Debido a eso, el poder de un mago rojo era normalmente mayor que el de un sabio de nivel 1, pero como su nivel de sabio ya había alcanzado el nivel 3, la situación se había invertido. Lydia no entendía del todo la complejidad de su razonamiento, y Leon le dijo amablemente que no necesitaba exigirse tanto. No sería un problema si simplemente regresaban. Miriam le presentó entonces la factura por el pago de la provisión de información. Cuando Lynn vio la cantidad se quedó helado. Era 1.000.000 de galva. De repente ella estalló frustrada preguntándole si es que acaso no quería realizar el ritual de cambio de clase con ella. Leon aceptó de inmediato. Lydia entonces declaró que había llegado a una conclusión firme. El ritual de cambio de clase con Lynn era esencial. Actuando juntos podrían avanzar a los pisos superiores, subir de nivel simultáneamente y reducir el número de monstruos poderosos al mismo tiempo. Añadió que si realmente se esforzaban llegar al piso 50 no sería imposible. Leon la interrumpió para decirle que los refuerzos ya estaban en camino, así que lo más probable era que solo avanzaran hasta el piso 45 como estaba planeado originalmente. Hipópolito.
Entonces, el ritual de cambio de clase se realizó una vez más y el estado de sabio comenzó de nuevo. Tras llegar al piso 42 y derrotar a los monstruos de allí, Leon y Lydia subieron otro nivel. Lydia comentó que todo iba sobre ruedas y le preguntó a Leon si había adquirido alguna habilidad nueva. Leon respondió indirectamente que había obtenido lanzamiento rápido. Al oír esto, Lydia se quedó helada, dándose cuenta de que lanzamiento rápido era una habilidad de gran mago de nivel 70, algo que ni siquiera el gran mago Lloyd de Colmillo de Lobo había adquirido jamás. Ella le explicó que esa cifra era la recompensa por la información que él había estado proporcionando todo este tiempo. Cuanto más rápido subían de nivel, más fluida se volvía su exploración. Avanzaron casi hasta el final del piso 44. Aunque la duración del sabio se acercaba a su límite, lograron seguir adelante y alcanzar el piso 45. Lydia preguntó si podían continuar, pero Lynn le recordó que el plan había sido llegar al piso 45. También le preguntó si tenía hambre, señalando que ni la magia de regeneración ni las pociones podían calmar el hambre. Aunque el estado de sabio había terminado, los encantamientos de apoyo seguían activos. Sin monstruos por debajo del piso 45, le aseguró que no sería una carga como Mago Rojo. Lydia ignoró esa parte y dijo que solo quería una respuesta clara si quería realizar el ritual de cambio de clase o no, porque ese ritual garantizaba un regreso seguro. Leanne aceptó y después de realizar el ritual de sabio, la duración del estado de sabio comenzó una vez más. En el camino de regreso, derrotaron a los monstruos del piso 44, luego a los del 43 y después a los del 42. Sin embargo, para cuando llegaron a ese punto, la duración del sabio había terminado. Al llegar al piso 41, Lydia comentó que lo habían alcanzado sin dificultad y preguntó qué debían hacer ahora. Leon, desconcertado, le preguntó a qué se refería. Leanne le pidió que le permitiera lanzar magia de apoyo primero, pero en cuanto la activó, sintió de inmediato que la magia era mucho más débil que durante el estado de sabio. Se disculpó admitiendo que su magia no era muy efectiva. Lydia lo tranquilizó y dijo que todavía no podía creer que ese nivel de magia de apoyo viniera de un mago rojo, añadiendo que le parecía increíble y que podrían explorar todo el piso sin problemas. Sin embargo, antes de dirigirse a las escaleras, sugirió que fueran primero a la zona segura y señaló que si era necesario realizar otro ritual de cambio de clase, también podrían hacerlo. Leanne sonrió y aceptó dirigirse a la zona segura como ella aconsejó, pero de repente sintió una oleada de energía mágica anormalmente fuerte. Se concentró de nuevo y se dio cuenta de que la presencia pertenecía a humanos. Había alrededor de 10 individuos que parecían ser refuerzos. Ambos decidieron ir con ellos en lugar de dirigirse a la zona segura. Mientras corrían, Leon le preguntó a Lydia si podía mantener lo del sabio en secreto una vez que regresaran. Lydia, sin embargo, dijo que esta podría ser una oportunidad para que él se deshiciera de su reputación de débil, creyendo que merecía un mayor reconocimiento. Ella se lo aclaró preguntándole si recordaba haber sido designado como candidato para una clase desconocida durante su bendición. Leanne le agradeció que lo valorara tanto, pero le explicó que tal reconocimiento solo traería problemas. Si la gente se enteraba de lo del sabio, también se enterarían de la condición que lo activa y entonces entenderían cómo ellos dos lograron derrotar al hombre lobo y llegar al piso 45 a salvo. El rostro de Lydia se sonrojó mientras murmuraba que a ella no le importaría. Leon respondió de inmediato que a él sí le importaba porque no quería que ella se viera involucrada. Añadió que si podía obtener ingresos sustanciales simplemente explorando la torre, no tendría que preocuparse por su sustento y quería evitar complicaciones innecesarias, porque deseaba una vida tranquila. Al escuchar su razonamiento, Lydia asintió y aceptó que si eso era lo que él deseaba, entonces no revelaría nada sobre el sabio. Cuando finalmente llegaron al grupo de humanos, Lydia se dio cuenta de que entre ellos estaba su hermano mayor. Él le preguntó por qué estaba allí y mencionó que el maestro del gremio lo había contactado. Lydia estaba atónita de que el maestro del gremio hubiera contactado directamente a las tropas de defensa y aún más sorprendida de que su hermano hubiera llegado tan rápido. Solo por eso ya le habían pagado 10 millones de galba, porque sabio era un oficio sin clasificar que no estaba registrado en el gremio. Él explicó que había pasado medio mes desde que Torbellino Llameante se retiró, así que habían mantenido una vigilancia reforzada. Le ordenó que abandonara la zona primero, y declaró que tendrían mucho de qué hablar una vez que estuviera a salvo. El hermano mayor de Lydia reservó una sala de reuniones dentro del gremio. Una vez que todos tomaron asiento, Rita entró y se disculpó por haberlos hecho esperar. Ryan dijo que no pasaba nada y le pidió que se sentara. Se presentó de nuevo como Ryan Cuben en representación del señor. Rita comentó que era un honor que viniera en nombre del señor.
Le dio las gracias y se presentó como Rita, la líder de Flor Explosiva Caótica. Lidia pensó que las presentaciones eran innecesarias para alguien del estatus de Rita. Leon entonces se presentó como un aventurero solitario. Ryan exigió saber por qué Lidia estaba allí. Lidia respondió que quería usar el portal de teletransporte. Ryan entonces le preguntó por qué había aparecido desde ese lugar, pero antes de que pudiera continuar, Leon dio un paso al frente y preguntó si podía hablar. Wolf le recordó que él mismo había dicho claramente que si no podía cambiar a una clase intermedia, aceptaría que lo despidieran y le preguntó si esa no había sido su propia promesa. Además, le explicó que, cada vez que no lograba cambiar de clase, tras alcanzar el nivel 15 o 20 en varias profesiones le pagaban 1.000.000 de galva. Ryan se giró hacia Leon y lo acusó de depender de Lidia para llegar a los pisos superiores. Tanto Lidia como Rita se levantaron de inmediato para protestar. Ryan preguntó si Leon, siendo un mago rojo, era una carga. Lidia y Rita declararon firmemente que Leon no era una carga. Para demostrarlo, Lidia le indicó a Leon que mostrara su logro, la piedra que habían obtenido tras derrotar al hombre lobo. Ryan se quedó atónito al verla y dijo que era increíble. Se disculpó con Leon y admitió que era un aventurero capaz que había apoyado a Lidia de forma significativa. Sin embargo, luego se volvió hacia Lidia y le preguntó por qué había apuntado a esos pisos superiores, diciendo que habría sido mejor si se hubiera quedado a salvo en el piso 37 en lugar de forzarse a luchar contra el hombre lobo. Lidia respondió que no sabía cuándo llegarían las tropas de defensa y que esperar podría haber causado mayores complicaciones. Ryan argumentó que podría haber regresado a los pisos inferiores, donde muchos aventureros todavía estaban apostados como refuerzos dentro de las tropas de defensa. Leon pensaba en silencio que solo habían avanzado gracias a Sage y cómo le había pedido a Lidia que lo mantuviera en secreto. Era, según dijo, la compensación del gremio por la valiosa información que les había ofrecido. Estaba a punto de revelar la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, Ryan se disculpó con él por la imprudencia de Lidia diciendo que debía haberle causado problemas. Leon lo corrigió amablemente diciendo que Lidia en realidad había sido de una ayuda inmensa. Ryan entonces observó que aunque los pisos superiores habían sido peligrosos para Leon, él se había mantenido a su lado y la había traído de vuelta a salvo. Le expresó su más profunda disculpa y gratitud a Leon. Lidia añadió que incluso si avanzaban más, Leon aún podría luchar, pidiéndole a su hermano que no subestimara su potencial. De repente el tono de Ryan se volvió sombrío. Le dijo a Lidia que no tenía idea de lo ansioso que había estado y que no podía soportar imaginarla convirtiéndose en la próxima víctima después de su padre. Lidia se quedó helada y preguntó qué le había pasado a su padre. Ryan reveló que los gladiadores de los 7 cielos, el grupo de rango S que su padre lideraba, había sido aniquilado. Rita añadió que el grupo había descubierto una nueva torre, la mazmorra más peligrosa del continente. Lidia insistió en que era imposible, explicando que acababan de despejar el piso 99 apenas unos días antes. Ryan estuvo de acuerdo y explicó que después habían tomado todas las precauciones necesarias. Mientras Leon escuchaba, se dio cuenta de todo. Desde el principio, su objetivo siempre había sido el dinero. Continuó diciendo que medio mes antes los gladiadores de los 7 cielos comenzaron a asaltar el piso 100. Incluso 10 días después de su fecha de regreso prevista no había habido ni rastro de ellos. Tanto las tropas de defensa como los aventureros habían buscado en cada rincón desde el piso 91 hasta el 99, pero no se había encontrado ningún rastro. Cuando Lidia preguntó por el piso 100, Ryan respondió que era donde el jefe los esperaba y que nadie que hubiera asaltado ese piso había regresado jamás. Añadió que había creído que el grupo de su padre podría manejarlo mejor que nadie. Al oír las palabras de Ryan, Lidia rompió a llorar e insistió en que tenían que encontrar los restos de su padre para saber la verdad. Ella todavía creía que él regresaría de repente con su característica risa icónica. Ryan entonces les pidió a Leon y a Rita que salieran diciendo que la discusión terminaría ahí. Era un asunto familiar y necesitaban tiempo a solas. Antes de que Leon se fuera, Ryan le dijo que se quedara con las recompensas como premio por la exploración. Leon le dio las gracias a Lidia y salió de la habitación. Afuera, Rita le expresó su gratitud diciendo que habrían muerto sin su ayuda y que él había hecho más que suficiente por ellas. Y al recordar las palabras de Wolf, finalmente entendió por qué nunca le habían permitido ir al gremio. Leon respondió que todos deberían apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Rita asintió y dijo que regresaría ya que todos estaban extremadamente preocupados y que le ofrecería su gratitud de nuevo más tarde. Leon decidió regresar a la posada y dar por terminado el día. Cuando entró en el gremio, Miriam comentó que debió de haber sido un día difícil y le preguntó qué lo traía por allí.
Leon respondió que quería entregar unas recompensas colocando los huesos y colmillos del señor Goblin sobre el mostrador. Miriam se quedó helada al darse cuenta de que realmente había derrotado al hombre lobo. Le explicó que sería ascendido al rango C basándose en los resultados de la exploración y le pidió que le entregara su tarjeta. Cuando regresó con ella, le comunicó que había sido ascendido al rango C y que explorar la torre de ahora en adelante le proporcionaría recompensas estables. Leon respondió que simplemente había tenido suerte esa vez. Miriam notó lo rápido que había progresado, comentando que una vez fue un niño pequeño y adorable y ahora se había convertido en un hombre de confianza. Entonces, con una expresión tímida, le preguntó si podía convertirse en su esposa. Todas las profesiones básicas que tuvo habían alcanzado el nivel 20 y ahora que ya no era una fuente de ingresos para ellos lo habían desechado. Al oír esto, Leon se sintió momentáneamente feliz, recordando lo considerada que Miriam siempre había sido con él. Sin embargo, la rechazó y mencionó cuál era su tipo de mujer preferido. Miriam de repente gritó que si ese era el caso, entonces se esforzaría al máximo. Lian afirmó que aún planeaba continuar como aventurero. Miriam comenzó a imaginar su futuro en voz alta, hablando de cómo podrían trabajar juntos, cómo podría usar sus ahorros para comprar una casa, que podrían tener 3 hijos y que ella podría volver a trabajar si alguna vez le pasaba algo a él. Leon respondió con una leve sonrisa y murmuró que seguro encontraría a alguien mejor. Miriam estalló de frustración, exigiendo saber cuándo pasaría eso y quién sería esa persona. Gritó que los Beastkin no se mantenían jóvenes tanto tiempo como los elfos o los enanos, e insistió a viva voz que Leon debía casarse con ella. De repente, la otra recepcionista se acercó corriendo, intentando calmar a Miriam y disculpándose por el alboroto. Le dijo a Leon que debía evitar crear malentendidos con su comportamiento descuidado. Leon se preguntó en voz baja si se refería a Miriam. Explicó que Miriam le proponía matrimonio a la gente con frecuencia. Miriam intentó consolar a Leon diciéndole que estaría bien y que subir todas las profesiones básicas al nivel 20 era algo que ningún otro aventurero había logrado. La otra recepcionista respondió que llevaba trabajando allí 3 años y que nunca había visto a Miriam comportarse así ni una sola vez. Lian simplemente respondió que ya se había acostumbrado, diciendo que eso era lo normal en ella. Más tarde regresó a la posada. Mientras estaba acostado, reflexionó sobre lo poco que había visitado el gremio en los últimos años y se preguntó si habría herido los sentimientos de Miriam. También se preguntó si debería visitar a Amelia. Antes de que pudiera llegar a una conclusión, alguien llamó a la puerta. Le dijo al visitante que entrara. La puerta se abrió y Rita entró con una botella en la mano. Lo saludó con una energía alegre, diciendo que iba a ser una noche larga. Leon se sorprendió por su visita repentina y se preguntó por qué había venido. Rita explicó que estaba allí para invitarlo a beber como muestra de gratitud por el último incidente. Leon notó que ella parecía saber dónde estaba su habitación, y ella mencionó despreocupadamente que Flor Explosiva Caótica tenía exploradores supercompetentes. Le restó importancia a cualquier chisme sobre su llegada y sugirió que empezaran a beber. Leon aceptó, diciendo que con una copa estaría bien. Levantaron sus copas y brindaron por haber sobrevivido. Sin embargo, las palabras de Noel de aquel día resonaban en su mente. Después de observar el ritmo al que bebía Leon, Rita le preguntó si algo le preocupaba. Leon insistió en que no pasaba nada. Ella señaló que él había dicho que una copa era suficiente y se preguntó si había cambiado de opinión. Leon se rió en voz baja y respondió que como de todos modos no tenían nada que hacer, podían beber más, mientras seguían comiendo y bebiendo. Lynn mencionó que no le gustaban los kobolds para nada y que el sistema de rangos le parecía caótico, ya que sabía muy poco sobre él por su falta de experiencia previa. Rita lo escuchó y entonces lo invitó a unirse a ellos en su próximo viaje de exploración. Leon aceptó, diciendo que se uniría si a ella le parecía bien. Después de un rato, Rita notó que se estaban quedando sin bebida y expresó que aún no estaba lo suficientemente borracha. Mientras Lynn se dio cuenta de que se estaban quedando sin comida y preguntó si debía ir a comprar más. Rita ignoró por completo la comida y la bebida y se acostó en la cama de Lynn. Leon la miró y le preguntó si estaba bien o si se sentía mal por beber demasiado. Rita sonrió levemente y dijo que cuando una mujer iba a la habitación de un hombre y se acostaba en su cama, el propósito debería ser obvio. Y Leon le preguntó si se había divertido burlándose de él. Leon se sintió incómodo y respondió que ya había recibido su gratitud con el delicioso vino, la comida y la agradable conversación. Rita aclaró que eso eran felicitaciones, no un agradecimiento. Leon le recordó que ella había venido específicamente a invitarlo a beber como agradecimiento, diciendo que no necesitaba forzarse a expresarlo. Rita susurró que el hecho de que Lynn le hubiera salvado la vida a cambio de solo comida y vino no era un trato justo.
Tras una breve pausa, se preguntó en voz alta si las chicas rudas como ella simplemente no eran su tipo. Rita miró a Leon y le dijo que si prefería otro tipo de chica no pasaba nada. Leon la tranquilizó diciéndole que en realidad era muy encantadora y que de verdad disfrutaba hablando con ella. Rita parpadeó sorprendida y sus orejas se movieron ligeramente. Leon repitió que de verdad disfrutaba de sus conversaciones. Al final Rita persuadió a Leon para que se acostara con ella. Después de hacerlo, comenzó el período del sabio, y para la mañana había terminado. Más tarde, cuando Leon entró al bar, un empleado le preguntó despreocupadamente si había disfrutado de la noche pillándolo completamente por sorpresa. Miriam se disculpó de inmediato explicándole que no era su intención, pero Leon insistió en que todo el mundo siempre lo menospreciaba. El empleado le dijo que no se preocupara explicándole que no había clientes a esa hora. Luego le preguntó si a Rita también le interesaban los hombres, insinuando que los miembros de Flor Explosiva Caótica tenían pasados complicados. Antes de terminar su comentario, se disculpó por decir tonterías y le preguntó a Leon si quería algo de comer del bar. Poco después, alguien de la recepción del gremio gritó el nombre de Leon. Cuando se giró, la recepcionista le informó que había recibido un regalo del señor y le pidió su tarjeta del gremio por un momento. Después de procesarla, se disculpó por la espera y le indicó que revisara el saldo de dinero. Leon se quedó de piedra al ver que aparecían 10 millones de galva. La recepcionista le preguntó si todo estaba en orden y le sugirió que de ser así firmara el formulario. Tras firmar, Leon preguntó dónde estaba Miriam. La recepcionista respondió que Miriam estaría ausente por un tiempo. Él se preguntó si sería por su culpa, pero la recepcionista le aseguró que no. Explicó que Miriam había trabajado sin parar últimamente y que el maestro del gremio la había recompensado con unas largas vacaciones. Se disculpó por la explicación, pero dijo que Leon parecía decaído. Ella volvió a disculparse diciendo que lo sentía si lo había ofendido y le pidió que se calmara. Leon le gritó que se callara y blandió su espada en el aire. Así que quería que lo entendiera y le pidió que hablara con Miriam con normalidad cuando regresara. Finalmente la recepcionista le preguntó si podía ayudarlo en algo más. Leon respondió que deseaba explorar la torre. Pronto llegó a la torre Cuben. Se dio cuenta de que el letrero realmente decía Cuben, según el alfabeto antiguo, y que lo que veía se asemejaba a antiguos pictogramas o marcas simbólicas. Entonces notó que cada torre en cada área tenía su propio símbolo, y que esos símbolos finalmente llegaron a ser reconocidos como sus nombres. Poco después encontró el nombre del pueblo adyacente, y finalmente también el nombre del señor feudal. Cuando se paró en el centro del círculo de teletransporte, el sistema le pidió que seleccionara un destino, y él eligió el primer piso. Se recordó a sí mismo que el rango de un aventurero determinaba a cuántos pisos podían acceder. Como aventurero solitario de rango C, podía subir hasta el piso 45. Recordó que cuando su rango era más bajo no se le había permitido pasar del piso 35. Consideró que deberían haberlo multado por la infracción, pero el hermano de Lidia lo había ayudado a resolver ese problema. Leon siguió rogando diciendo que él. Miriam se sobresaltó y le recordó que no era un juguete para andar agitando. Más tarde, cuando Leon despertó, sus recuerdos eran borrosos. En aquel entonces, había comenzado desde el primer piso para probar sus capacidades en solitario a largo plazo. Había decidido que necesitaba entender claramente sus límites. Después de derrotar a varios monstruos, confirmó que todo desde el primer hasta el 9º piso era tan fácil como había predicho. Aunque los enemigos eran débiles, luchar contra ellos servía para evaluar su verdadero nivel de poder de combate. Continuó despejando monstruos piso por piso hasta que llegó al piso 20. Le tomó 2 horas llegar allí y calculó que era necesario un breve descanso, así que entró en la zona segura del piso 20. Tras un breve descanso, reanudó su segunda ronda de exploración y finalmente llegó al piso 30. A partir de ahí sabía que empezarían a aparecer monstruos arácnidos. Decidió ir con todo y lanzó sobre sí mismo magia de potenciación física, de sentidos mágica y de protección. Después de comer, descansó una vez más. Entonces comenzó su tercera ronda de exploración y finalmente alcanzó la zona segura del piso 35. Se preparó un café para mantenerse despierto y al cabo de un rato aparecieron enemigos de clase soldado tal como esperaba. Usó magia de rayo para derrotarlos. Entonces una voz lo llamó y el maestro del gremio le preguntó si estaba despierto. Leon se sorprendió al verlo allí. Para cuando llegó al piso 40 se dio cuenta de que a partir de ese punto aparecerían monstruos de clase general. Tomó la decisión responsable de retirarse y descansar adecuadamente, recordándose a sí mismo que también debía cuidar de su propia condición. Cuando regresó al gremio y le presentó su tarjeta a la recepcionista, ella lo elogió por haber logrado ascender del primer piso al 40 en solo 3 días.
También mencionó que si buscaba a Miriam, ella todavía estaba de vacaciones. Le devolvió su tarjeta, le señaló los cálculos de la recompensa para ese periodo y le preguntó si ya había planeado su próxima incursión. Él respondió que se tomaría un descanso de 2 días. 2 días después, Leon regresó al gremio y solicitó registrarse para una nueva exploración. Entonces Lydia lo llamó comentando que había pasado un tiempo y preguntándole si todavía le iba bien. Él confirmó que sí, y a su vez le preguntó si ella también se dirigía a la torre. Ella lo confirmó, pero señaló que antes tenía algo que discutir con él. Sin dudarlo, fue directo al grano y le preguntó si quería formar un equipo con ella. Leon se quedó helado por un momento al escuchar la invitación de Lydia. El maestro del gremio le advirtió que no causara tanto alboroto dentro del gremio y añadió que tenía suerte de que él lo visitara de vez en cuando o el resultado podría haber sido peor. Cuando logró responder, expresó que estaba genuinamente contento por la invitación. Lydia le aseguró que era excepcionalmente talentoso y dijo que esperaba sinceramente que aceptara. Él entonces le preguntó si había invitado a alguien más aparte de él. Ella afirmó que no había invitado a nadie más que a él. Lydia luego le preguntó cómo se sentía después de recibir la oferta. Leon dudó antes de preguntar si de verdad creía tanto en el poder del sabio. También se preguntó en voz alta si ella realmente estaba en paz con todo lo relacionado con su padre. Lydia respondió suavemente que sí. Su padre había sido un aventurero y como nunca regresó, ella se había estado preparando mentalmente para ese desenlace durante mucho tiempo. Leon entonces le preguntó si no se le requería que se hiciera cargo del pueblo. Lydia explicó que ese papel se le había encomendado originalmente a su hermano y que su segundo hermano también regresaría. Leon se sorprendió al saber que tenía un segundo hermano. Lydia explicó que él era un aventurero como su padre y que viajaba constantemente, pero después de escuchar que los gladiadores de los 7 cielos habían sido aniquilados, parecía que había abandonado el camino del aventurero. Leon respondió en voz baja que el maestro del gremio debía de estar. Aún así, ella afirmó que deseaba seguir cumpliendo la voluntad de su padre y convertirse en una gladiadora. Leon entonces le contó que él también había dejado su aldea con el mismo sueño. Cuando se unió a Colmillo de Lobo, estaba lleno de esperanza creyendo que poco a poco se haría más fuerte junto a ellos y que algún día se convertiría en un gladiador. Pero fueron los demás quienes se hicieron fuertes y él fue el que se quedó atrás. Hubo un tiempo en el que creyó que no valía nada sin ellos. Sin embargo, también reconoció que el haberse quedado atrás lo llevó a descubrir su propio estilo de pelea. Finalmente aceptó la invitación de Lydia. Reflexionó que estando solo, no era más que un inútil mago rojo, pero que si estaba con Lydia, podría convertirse en un sabio y desde ahí volver a perseguir el sueño que había abandonado. Deseaba convertirse en gladiadores junto a Lydia, bromeando, e insistió en que solo se había descontrolado un poco y que otro aventurero lo había sometido de inmediato. El maestro del gremio le dedicó una leve sonrisa y le preguntó si era el mago rojo del grupo de Wolf. Leon respondió con voz débil que él era el fracasado que nunca pudo cambiar de clase correctamente, el explorador inútil al que siempre dejaban fuera de la torre. Tras una pausa, el anciano llamó a alguien que esperaba fuera. La puerta se abrió y Miriam entró preocupada preguntando si Leon se encontraba bien. Se disculpó diciendo que no había considerado sus sentimientos y que había hablado sin pensar. Leon respondió que él debería ser quien se disculpara por haber perdido el control de esa manera. Se encargaría de todas las tareas y recados e incluso aceptaría recompensas reducidas. Miriam insistió en que de verdad no lo estaba menospreciando, le dijo que no mentía y le pidió que le creyera. Leon suspiró suavemente y dijo que no pasaba nada. El maestro del gremio murmuró que era un joven sin remedio y le ordenó que lo siguiera anunciando que se dirigían a la torre. Miriam parpadeó sorprendida y le preguntó a qué se refería. Él le dijo que no había problema y que volverían antes del anochecer, explicándole que no podía simplemente ignorar a este chico. Leon declaró en voz baja que el maestro del gremio no necesitaba preocuparse por él. El anciano ignoró sus palabras diciendo que era una orden del maestro del gremio y lo llamó Mago Rojo. Leon se sorprendió de que se dirigiera a él de esa manera. Poco después, mientras miraba su espada, Leon murmuró que el equipo era bastante viejo. El maestro del gremio se rió entre dientes y dijo que le sentaba bien a un mago rojo. En la entrada, un soldado le preguntó al maestro del gremio por qué había venido. El maestro del gremio respondió que necesitaba ocuparse de la situación del chico. El soldado miró a Leon y le preguntó si era el mago rojo del grupo de Wolf. El anciano esbozó una leve sonrisa pensando para sus adentros que ahora Leon iba por su cuenta y que quería ver su verdadera habilidad. Rebeca, la arquera celestial de la espada del colmillo de lobo, señaló que Lin ya sabía que solo sería un estorbo para ellos.
El soldado sonrió con aire de suficiencia y comentó que Leon por fin había dejado el grupo y que debía de sentirse contento por ello. Luego le preguntó por su rango actual. Leon respondió que era un rango D temporal. El maestro del gremio preguntó hasta dónde podía llegar un rango D temporal. El soldado explicó que un rango D normal podía llegar hasta el piso 35, pero que uno temporal probablemente solo alcanzaría el piso 30. Al oír eso, el maestro del gremio decidió que empezarían desde el piso 21. Tras teletransportarse al piso 21, el maestro del gremio le preguntó a Leon si podría llegar al piso 30 por sí solo. Cuando Leon dudó, el anciano le recordó que ya había luchado muchas veces en el piso más alto. Leon aclaró que eso solo había sido posible porque tenía un grupo. El maestro del gremio esbozó una leve sonrisa y le dijo que no se preocupara, que lo salvaría si algo pasaba. Leon asintió y avanzó. Los monstruos aparecieron uno tras otro, pero luchó con la habilidad que le daba la práctica. Después de varias batallas, el maestro del gremio admitió que Leon era más capaz de lo que había esperado, y llegaron al piso 25 en un santiamén. El maestro del gremio comentó la habilidad de Leon, señalando que había sido capaz de lanzar proyectiles con múltiples atributos. Lloyd, la gran maga del grupo, añadió que no podían avanzar si tenían que protegerlo y que esperaba que lo entendiera. Leon mencionó en voz baja que después de todo era un mago negro de nivel 20. El maestro del gremio elogió no solo su dominio de la magia, sino también su habilidad con la espada y su excelente agilidad. Lian admitió entonces que luchar solo estaba empezando a agotarlo. La expresión del maestro del gremio cambió, diciendo que lo había notado un tiempo antes, cuando regresaron. Un soldado los saludó y les preguntó a qué piso habían llegado. El maestro del gremio respondió con calma que Lian había llegado al piso 30 sin necesitar ayuda. Otro soldado comentó que había sido rápido y que solo le había llevado medio día. El maestro del gremio añadió que Leon podía usar múltiples hechizos básicos y que también era competente en el combate cuerpo a cuerpo, y además conocía muy bien cada piso de la torre. Al oír esto, el soldado comentó que Leon era increíble, diciendo que ese grupo lo había estado frenando y que incluso podría llegar a ser famoso. Leon preguntó si el soldado había olvidado que era un mago rojo. El soldado respondió con una sonrisa, llamándolo un todoterreno de fiar. Lin comentó que él tenía una clase perdedora.